Romanos capítulo 3, del 8 al 18. Estuvimos explicando esos textos bíblicos. Vimos también Juan 3:33, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿ya? Y explicamos, pues les recuerdo, hermanos, para que entremos otra vez en recuerdo. Cuando Jesús habla le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, y dice después que es por el agua y por el Espíritu que el hombre nace de nuevo para poder entrar al reino, para poder ver el reino, tiene que nacer de nuevo. Es ahí donde nosotros vemos la obra de la regeneración. La obra de la regeneración tiene que ver con que el Espíritu Santo viene en la vida del nuevo creyente y empieza una nueva creación en Cristo. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Dios regenerando la vida del hombre, cambiando esa naturaleza demoníaca, cambiándola por una nueva naturaleza. Inclusive la palabra de Dios nos dice a nosotros en la carta de Pedro, creo que es la segunda carta de Pedro, que nos dice que nosotros tenemos una naturaleza divina. Hemos recibido de parte de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Bueno, haciendo este pequeño recordatorio, quiero hablarles esto que también ya lo hablé, pero vamos a retomarlo. Se advierte inminentemente la radical impotencia del hombre caído en orden a su salvación. O sea, se advierte que inminentemente la radical impotencia del hombre caído en orden a su salvación. El hombre caído es totalmente impotente para salvarse a sí mismo. ¿Salvarse de qué? ¿Salvarse de qué? Del pecado, de la muerte, ¿sí? De la ley como sistema de justicia, de la autoridad del diablo. O sea, este término salvación se usa también para liberación. El ser humano no puede liberarse a sí mismo del pecado, ya, del poder del pecado, de la concupiscencia, del deseo continuo hacia pecar. No puede libertarse a sí mismo de ese deseo. El hombre no puede libertarse a sí mismo de la autoridad de Satanás, porque es esclavo del diablo. No puede. El hombre no puede libertarse a sí mismo de la ley, en el sistema de él cumplir la ley para poder ser justo por el cumplimiento de la ley. El hombre no puede adquirir justicia por sí mismo para poder alcanzar a ser justo delante de Dios. ¿Estamos ahí, amados? ¿Estamos ahí? Amén. Estoy explicando esta frase que acabo de leer. Se advierte inminentemente la radical importancia del hombre caído en orden a su salvación. El hombre es por naturaleza hijo de ira. Entonces, primero que todo, explico esta parte. Se advierte inminentemente la radical importancia del hombre caído en orden a su salvación. El hombre es un ser caído. El hombre es impotente. Ya, él no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Y la obra de la regeneración comienza desde que el Espíritu Santo te está diciendo, redarguyendo, tocando, apartándote del pecado. El Espíritu Santo se mete a las cantinas, a los prostíbulos, a las discotecas, a los lugares de drogadicción. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? Que el Espíritu Santo está en todos esos lugares. Él está en todos lugares. Una mujer cuenta, un hombre de Dios cuenta este testimonio. Una mujer entra, están en vigilia, ellos allá alabando al Señor, y una mujer entra corriendo al servicio. Se tira ahí y dice, yo quiero a Cristo. Quiero decir a Cristo llorando. Y
Y después hablan con ella y ella dice, yo estaba en un hotel, yo soy una mujer casada, he sido fiel a mi esposo y soy una mujer casada. Y estaba a punto de ser infiel en ese hotel, pero comencé a sentirme mal, comencé a sentir que lo que estaba haciendo estaba mal y yo no pude aguantar y salí corriendo de esa habitación y encontré este lugar que estaban ustedes ahí y quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Quién la estaba redarguyendo a ella y a ese lugar? El Espíritu Santo. ¿Ya? Tocó su corazón, haciéndole sentir que lo que estaba haciendo está mal. Hay una parte que es la conciencia, otra parte es el Espíritu Santo que usa la conciencia para redarguyirnos a nosotros de pecado. Las veces que nosotros estuvimos haciendo lo malo, o íbamos a hacer lo malo, o estábamos ahí apartados del Señor y nos sentíamos mal, era el Espíritu Santo tratando con nosotros, tocando el corazón, empezando la obra de regeneración, porque el ser humano no es capaz, oiga bien, el ser humano no es capaz por sí mismo de reconocer que está en pecado, de reconocer que es pecador. Y el ser humano no, él es totalmente incapaz, no puede. Por sí solo el ser humano nunca podrá reconocer que está haciendo las cosas mal. Se sentirá mal por lo que hace, pero vuelve a hacerlo. ¿Ya? ¿Cuántas veces, cuando yo no conocía a Cristo, yo me levantaba el otro día de estar en una cantina embriagado, me levantaba con un guayabo, ¿sí? Con la cabeza dando vueltas, atormentado, esa pieza oliendo a infierno, esa habitación oliendo a alcohol, a una mezcla de demonio con demonia. Es una cosa terrible. Esos espíritus que han tenido en esa habitación, imagino que han tenido una orgía demoníaca de inmundicia allá. Esa habitación, eso olía horrible. Horrible olía esa habitación. Y yo sentía ese olor horrible. Ese alcohol. Cuando uno se embriagaba con ese ron. Dios mío, cosa tan sucia. ¿Oh? Y estaba ahí con ese estupor ahí y decía, no vuelvo a tomar, no vuelvo a beber. Pero en la tarde ya tenía una cerveza en la mano. Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Pero, si una opinión, a mi micrófono, no, porque si estoy acá, ahorita a ti mi micrófono y se lo pasa. Entonces, esclavo del pecado. No es que nosotros yo sentí verme bueno y por eso estoy aquí. No, hermano. El único que empezó en usted y en mí esa obra fue Dios. El Espíritu Santo fue el que nos comenzó a hacer sentir que estábamos ofendiendo a Dios. Por eso es que toda la gloria es del Señor. ¿Ya? No es que yo soy buena gente, no, hermano. La obra de la regeneración, el que el Espíritu Santo nos haya tomado a nosotros, hemos sentido esa convicción de pecado, fue por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo vino trabajando con nosotros mucho antes de que nosotros nos convirtiéramos. Mucho antes, en un sueño, escuchamos una campaña evangelística y Él sembró la palabra. Hoy Él es tan bueno que tuvo paciencia para que nosotros, esperarnos a que nosotros llegáramos al camino. ¿Está encendido? Él tuvo paciencia. Amén. Para que nosotros llegáramos al camino. ¿Sí? Dios es bueno. Porque nosotros somos impotentes, hermano. Muchos éramos adictos al alcohol, droga, fornicación, mentira, cualquier clase de pecado. ¿Ya? Muchos fuimos adictos a esas cosas, a esas prácticas. Pero llegó el momento de que decidimos atender a la voz de Dios, porque ya venía la obra del Espíritu Santo ahí. Amén. Llegó el momento que Él fue el que nos trajo a nosotros.
Entendamos eso. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. La obra de la regeneración. Amén. ¿Estamos entendiendo esa parte? Amén. Que fue el Espíritu Santo el que estuvo orando nosotros. No es que yo a mí me gustaba el Evangelio y voy a buscar, no, hermano, nosotros teníamos capacidad para eso. Dígame, hermano, allá. Usted que habla que el Espíritu Santo, o sea, se mueve en medio cuando está el drogadicto, sí es verdad, porque cuando yo consumía yo solo, sí, y a veces terminaba de consumir, me ponía a escuchar alabanza, o decía entre mí, tengo que buscar de Dios, siento buscar de Dios el único que puede, yo solo ahí consumiendo, o terminaba de consumir o me ponía a orar, decirle, Señor, ayúdame. O sea, ¿por qué? Porque sentía el espíritu de que Él era el único que me podía ayudar. Y aunque, claro, en ese momento lo hacía, pero de igual manera, pues, volvía otra vez a lo mismo, pero sentía eso mismo, ¿sí me entiendes? De buscar de Dios, de que algo en mí me decía de que ya tenía que buscar de Él. Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo, amén. Tocando tu vida, amén. ¿En la obra de qué? De la regeneración. Sí, solo es el Espíritu Santo que hace la obra en el hombre, porque el hombre está totalmente incapacitado. Con respecto a lo que usted dice de que el Espíritu Santo es el que nos busca, el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y eso es verdad. Fíjense que en mi caso personal fue algo muy tremendo cuando yo decidí recibir a Cristo como mi Salvador. Yo lo hice inconsciente. Inconsciente, ¿por qué? Porque yo estaba bajo una borrachera que no me acordaba lo que había hecho. No se quite el micrófono, Estaba tan borracho que no me acordaba lo que había hecho. Y me di cuenta que había hecho eso porque un niño como de 6, 7 años, cuando yo iba a empezar a tomar, me dijo, varón, usted se arrepintió anoche. Y yo le dije, ¿Cómo así? Sí, usted anoche entró a la iglesia borracho y lloró y se arrodilló allá y los hermanos oraron por usted. Y yo me fui para la casa muy preocupado por eso que había hecho. Pasé todo el día mal. Y Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Creo que cometí un error. Yo decía eso, pensaba, ¿no? Esperando que fueran las 7 de la noche otra vez para yo llegar hasta la iglesia para preguntar si era verdad lo que yo había hecho. Y cuando llegué y me paré en la puerta de la iglesia, dijeron los hermanos, bienvenido el hermano que se arrepintió anoche. Yo no caí largo en la puerta de la iglesia de casualidad, porque por mi buena voluntad yo no lo hubiese hecho. Confieso eso, de verdad, que sin el Espíritu Santo que hace la obra. Amén. A ver, yo busco un texto aquí. Ven, aquí busco un texto. A ver. Por estas cosas. Es que ayudo, caray, por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. ¿Ya? Sí, cosas viene la ira las cosas. Efesios 5:6. A ver, vamos a mirar. A ver. El hombre es por naturaleza hijo de ira. El hombre es por qué? Por naturaleza hijo de ira. ¿Ya? ¿Qué naturaleza está hablando? Efesios 2. ¿Tenemos Efesios qué ya? ¿Efesios qué? 2:3. ¿Pero el otro cuál es? Efesios 5:6. Es que me gusta tener aquí porque aquí tengo otras versiones también. Efesios 5:6. A ver.
Listo. Entonces, dice, entre los cuales anduvisteis entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra naturaleza, de esta carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Éramos por qué? O sea, nuestra naturaleza provocaba la ira de Dios. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Ah? Vamos a leer esto de la lista. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son ¿qué? Las obras de la carne, o sea, estas son las manifestaciones de esa naturaleza en la que nosotros vivíamos. Éramos borrachos, adictos, peleones, enemistades, odios. ¿Era qué? Una naturaleza. Esa naturaleza provocaba la ira de Dios. Entonces ahí estamos en Efesios 5:5 también, ¿verdad? Ese fue el que dice, porque sabía 5:6. Yo tomé 5:5. A ver, yo busco 5:6. Efesios 5:6. A ver. 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 5:6. A ver. Voy a leer aquí. Y acá el 19 y el 20, 21 nos habla acerca de cuáles cosas. Ese es el contexto literario. ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios? Por estas cosas. ¿Cuáles? Hermano, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Amados, ¿por qué vino la ira de Dios manifestada en el diluvio? ¿Por qué vino la ira de Dios manifestada en el diluvio? A ver, oiga eso. Oiga esto, téngase la silla dura. Tenga la silla dura. La gente sobre la cual cayó la ira de Dios en el diluvio no están desobedeciendo. No había ley. No están desobedeciendo. No había ley. Entonces, cuando usted le pregunta por qué vino el diluvio o la ira de Dios sobre esa generación, si alguien quiere coger a usted y enredarlo, usted dice desobediencia, dice, ¿pero a qué? Y no había una ley. Y donde no hay ley, pues no hay pecado. Fue la inclinación del corazón. ¿Ya? Fue el hecho de que ellos hacían maldad, aunque ellos, el espíritu estaba, la conciencia estaba, pero ellos no están desobedeciendo un mandamiento en sí, porque no hay un mandamiento. ¿Ya? Pero la ira de Dios vino ¿por qué? Ahí dice, por la maldad. Todo designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Y ese mal, dice Dios, ciertamente el hombre es carne. Ese mal se vio representado ¿en qué? En robo. No, ya representado o ya manifestado en qué? En robo, en mentira, en muerte, en violaciones, en asesinatos. Ese mal se vio representado en eso. De ese mal es que está hablando Dios. Dios está hablando de ese mal, de esa conducta malvada del hombre. Ya cuando viene la ley, es que la ley ya dice robar, matar. Y esto ya se entiende
cuando la ley viene ya se entiende que ellos hacían todo eso, que ellos robaban, mataban y todo eso. ¿Tiene que entender? Cuando la ley ya viene, es que la ley califica a cada cosa que ellos hacían, la ley la califica, le da calificativo, esto es robar, esto es matar, esto es mentir. Ellos mentían, pero no hay una ley que señalara que decirle al otro algo falso era mentir. Ya cuando viene, por eso dice que a través de la ley ese conocimiento del pecado. El pecado ya estaba, el pecado ya se cometía, la naturaleza caída ya estaba, los hombres caminaban en pecado, pero fue solamente a través de la ley que él se pudo calificar esas acciones, se le puso nombre. Entonces, ya se le puso nombre. Yo tengo una mujer y me acostaba con otra, se le puso nombre, eso es adulterio. ¿Ya? No le dije la verdad a él, lo engañé, ya se le puso calificativo, eso es mentir. Y mentir es pecado. Pero los hombres pecaban sin conocimiento de la ley. Ya había pecado antes de la ley. Romanos capítulo 2. Ya antes de la ley ya había pecado. No podemos decir que había desobediencia porque no había una ley. Si no lo entendés, no digas que era desobediencia, no había ley. No están desobedeciendo la ley, no había ley. La desobediencia la cometió Adán y Eva, pero los hombres, por eso dice que pecaron sin ley. Lo que se manifestó fue una naturaleza caída, pecado. Eso sí, pecado. Sí, pero no había una norma que señalara eso como pecado. Pero sí era pecado ante Dios. ¿Ya? Y Dios castiga, la ira de Dios viene en ese momento porque habían esas manifestaciones de la carne, que ya después las conocemos como ira, contienda, disensiones, esas manifestaciones. Y esas manifestaciones de esa naturaleza caída atrajeron la ira de Dios sobre esa generación. Y esa generación fue la que murió. Ahora, cuando Dios derrama su ira sobre Sodoma y Gomorra, ¿por qué la derramó? Pecado. Porque aún todavía la ley no había venido. Amén. No había una desobediencia, había pecado. Porque no había una ley que dijera estar desobediendo un mandamiento. Pero había pecado, el pecado de la inmoralidad. Que Dios en el momento dice que el pecado de Sodoma ha subido. ¿El qué? El pecado. No la desobediencia, sino que el pecado de Sodoma. Para eso ya ha consumado su maldad. La maldad de ellos ha subido a la presencia de Dios. Y se derramó la ira de Dios. ¿Por qué? Por ese pecado. Por esa maldad que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Pues la Biblia revela cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Entran los ángeles y le dicen a ellos van a buscar a sus ángeles ante Lot, entreguen a los ángeles, las personas, los jóvenes que estaban, porque los queremos conocer. Y en la Biblia, la palabra conocer, Antiguo Testamento, significaba queremos tener relaciones sexuales con ellos. Pero cuando usted lee que dice conocer, te dice, pero usted va a conocer, y para mí conocer, ¿qué es? ¿Conocer a fulano? Ah, sí, yo lo conozco. Porque usted lo ha visto en la calle y todo eso. Para nosotros conocer es eso. ¿Ya? Conocemos a una persona porque la hemos visto, porque hemos tratado con ella. En la Biblia conocer, en ese sentido no era eso. Era tener intimidad con la persona. Sexo con la persona. En la Biblia eso era conocer. En hebreo eso era conocer. Sucede que cuando Dios le dice a ellos, yo tengo hijas que son señoritas, yo se las entrego, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero eran estos hombres de paz. Y dijeron, no, los muchachos, vengan, tráiganlos para acá.
O sea, estaban tan cegados por ese pecado, por esa inmoralidad sexual, tan cegados que ellos querían era tener intimidad con esos muchachos, esos seres. ¿Sí? Ellos no querían mujer ni que la señorita, no. Entonces, el pecado de ellos era la inmoralidad sexual. Era el pecado más relevante de ese momento. La inmoralidad sexual, y ahí se nota que era el tema del homosexualismo en especial. ¿Ya? Era el tema. Y era tan generalizado, que Sodoma y Gomorra entera estaban en eso. Y las veredas y pueblitos ahí cercanos hacían parte, porque no solamente quemó a Sodoma y Gomorra, porque no le dice, déjame escapar a tal parte, está cerca de aquí, pero dijeron, voy hasta ahí pues. Pero se entiende, porque usted lee, se entiende que había otros lugarcitos ahí pequeños, cercanos a esas ciudades, que también lo iban a quemar. Porque estaban totalmente contaminados con la inmoralidad sexual. Contaminados. Imagine, hoy en día todavía no se encuentra una ciudad entera donde todos sean así. No la hay todavía. Hay ciudades que tienen a muchas personas así, pero una ciudad entera donde todo el mundo, todos eran así. Increíble, ¿verdad? Una maldad, porque es que los quemó a todos. Cuando la oración de Abraham le dice, si hay 50, no la quemo. 40, no la quemo. 30, no la quemo. 20, no la quemo. 10 pues. Por amor a esos 10 no la quemo. 2 ciudades enteras. Ni en la casa de Lot había toda esa gente. No habían ni 10. No habían ni 10 justos. En 2 ciudades y vereditas y pueblitos no habían 10 justos. Oh, mire cómo estaba eso. Y la Biblia habla acerca del advenimiento del Señor. Dice, así como los días de Sodoma y Gomorra. Así como los días de Noé. Ya pone como referencia esos días. Los tiempos de Noé, los tiempos del Sodoma y Gomorra. O sea que la maldad que se veía en ese entonces es una cosa tan extravagante, hermano, que Dios tuvo que robar juicio. Podemos decir entonces que nosotros parece que todavía no hemos llegado al colmo de esos tiempos de maldad. Imagínense cómo se va a poner la cosa. Imagínense si ahora uno se queda asombrado de la maldad del ser humano, hasta dónde el ser humano puede llegar. ¿Qué era lo que pasaba entonces en entonces, hermano? Que Dios tuvo que matar a todos. Oiga eso, es que la maldad que se generalizó, solamente habían 8 que estaban bien. Noé, su esposa y sus hijos. En el tiempo de Noé. No, en el tiempo de Noé. El tiempo de Noé. Por eso dije que el tiempo de Noé. O sea, el tiempo de Noé, todavía noche Dios tuvo que acabar no solamente con ciudades, sino con todo ser humano. Y hasta los animales ya del mundo. Hasta los animales. Pues digamos que el tiempo de Abraham siquiera quemó 2 ciudades. Como que la cosa le pegó un poquito. Pero en el tiempo de Noé, los arrasó a todos, hasta los animales los quemó, los arrasó a todos. La ira vino, fue a raíz de eso. La ira vino a raíz de eso. Estoy mirando algo, lo que se están estudiando, del origen de hecho de todos nuestros males, que es en sí el pecado. Es sí el pecado. Solo que como irlo mirando más detenidamente, el pecado es la raíz de la enfermedad, de la pobreza, de la destrucción del ser humano. Porque fue ahí cuando el ser humano entró a vivir toda la desgracia que vive hoy. La edad fue acortada. El ser humano recibió la vejez. Todo por raíz de eso. Y Cristo vino, cuando fue en la cruz del Calvario, Cristo venció todo eso.
Cristo venció todo eso. Amén. O sea, nosotros debemos entender que el pecado es el que nos destruye. Cristo nos levanta esa condición. El pecado enferma, Cristo sana, por su llaga fuimos curados. El pecado empobrece, Cristo bendice y prospera. Sea 61. ¿Ya? Porque es que Dios no colocó a Adán en un lugar de escasez, lo colocó en un lugar de abundancia. Habían 3 ríos, y dice, y el oro de ese río es bueno, de gran manera. ¿Han leído cuando habla acerca de los ríos? Y que dice que el oro, que tiene mucho oro, y que el oro de esos ríos es muy bueno, de los ríos que hay en el Génesis. Amados, volviendo acá, o continuando mejor acá, la ira de Dios viene a raíz de la manifestación de esta naturaleza caída. Viene a raíz de eso. ¿Qué dice Colosenses? Léame Colosenses allá. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. ¿Colosenses qué? Colosenses 3, del 6 al 8. Es que ahí está muy diplomático. Cosas por las cuales, a ver, vamos a leer desde el 5. Hacen morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿A quién se lo dice? ¿Debemos permanecer relajados, frescos ante esto? No dice, ¿tienen una tarea? Haga morir estas cosas, háganlas morir. No solo las toleren diciendo, ay no, hay que entender, no, háganlas morir, mátenlas. Amén. Amén. Pero por medio de qué se hace morir eso. Dice en Romanos 8:13, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviré. Amén. Es mi tarea darle lugar a qué, al Espíritu Santo, pedir la ayuda, fortalecerme en el Espíritu, tener hábitos espirituales para hacer morir lo terrenal en mí. Amén. ¿Hace morir qué? Lo terrenal en mí. Porque yo soy espiritual, soy del cielo. ¿Cómo se comporta un hombre, una mujer del cielo? Aleluya. Voy a saltarme un poquito, ya vuelvo acá. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos. ¿Para qué es este tiempo de doctrina? ¿Para qué es? ¿Por qué Dios estableció este tiempo de doctrina? Para vestirnos bien. ¿Sí? La gente cree que el domingo es para descansar y no se ha interesado por su vestimenta. O sea, Dios quiere que en este tiempo yo enseñe esto, que yo lo vista a usted por la palabra. Bien, amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Oiga esto, vestidos
vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es el hombre celestial. Este es el hombre del cielo. Esta es la forma de vida del cielo. Santo. Escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecido. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Este es el hombre espiritual. Este es el hombre y la mujer celestial. Pero, ¿con qué empieza? ¿Con qué comienza? Haga morir. Amén. Pero ¿cómo se hace morir? Estamos hablando de la regeneración. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Pero sin hábitos espirituales, ¿quién va a morir? ¿Quién va a morir con hábitos? Amados, usted vino a Cristo, pero tiene un enemigo en su carne. ¿Sí? Y si usted no le mete ganas, él no muere así por así. No. Carne no muere así por así. Que no, que usted se relajó, se tranquilizó y ella va a morir. No, yo. Ella necesita una persona que se esfuerza en los hábitos espirituales para morir. Hay gente que está totalmente viva. Viva. Gente que está totalmente viva. Hay gente que está agonizando. La carne es como un niño malcriado, ¿sí? Eso hay que estar encima de ella todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ella no se educa sola. ¿Ya? Ella no se va a educar por la abuela, mi hermano. No lo va a hacer. Ahora sigamos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. O sea, Pablo tiene la esperanza de que anduvimos. Pablo predica creyendo de que ya anduvimos, no que andamos, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Supone que ya no andamos en eso. Pero Pablo dice, no solamente las dejen de hacer, sino que también que háganlas morir. Amén. Usted ya las debe de hacer. Bueno, ahora que todo eso muera. Porque esto provoca la ira de Dios. Amén. Entonces, simplemente no pasa nada, mi hermano. Estas cosas molestan a Dios. También contristan al Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Esclavos del pecado y del demonio. ¿Éramos qué? Esclavos del pecado y del demonio. No nos podíamos libertar nosotros de esa esclavitud. Vamos acá a Juan. Oh, Dios mío, siento la libertad del Espíritu. Padre Celestial.
Que de verdad les digo que uno puede percibir la complacencia del Espíritu Santo cuando se habla de estas cosas. O sea, cuando se va la palabra, si hay un lado tanta cosa, hermano, uno puede percibir la complacencia del Espíritu Santo cuando se habla de esto. Romanos, Juan 8, 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Esclavo de qué? Del pecado. O sea, cuando alguien está viviendo una vida de fornicación, una vida de ira, una vida de contienda, una vida de enemistades, una vida de pleitos, una vida de borrachera, una vida de la carne, esta persona es esclavo del pecado. ¿Alguien me puede decir aquí todavía acerca de lo que usted entiende, la persona que usted entiende ser esclavo del pecado? ¿Ah? Vive obedeciéndolo. ¿Alguien más? Lo practica continuamente. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Alguien más? Esclavo del pecado. ¿Sometido a qué? A la voluntad de Él. Bueno, les explico acerca de eso. Jesús está lanzándoles a ellos una revelación de lo que es ser esclavo. ¿Sí? Ellos conocían bien el contexto de esclavitud, nosotros no. Porque nosotros no sabemos todavía lo que es un esclavo. No, porque nosotros no vivimos un tiempo de esclavitud. Hoy en día no hay esclavos. Al menos en nuestro entorno no lo hay. ¿Ah? Físico, o sea, nosotros no conocemos verdaderamente el contexto de la esclavitud, porque nosotros no vivimos en un contexto de esclavitud. Estoy hablando del contexto natural físico. Jesús habla de esclavitud, pero ese entonces sí sabía que era un esclavo. Un esclavo, en el tiempo de Jesús, una persona esclava le pertenecía a un amo. El amo hacía lo que se le da la gana con él. Un esclavo no tenía voluntad propia. Los hijos que tenía le pertenecían al dueño. Lo vendían como vender un chivo, como vender una vaca. ¿Sí? O sea, el contexto de esclavitud es entonces, se lo estoy tratando de poner dentro de la mesa, porque nosotros no lo hemos visto, o sea, no lo vivimos en este entonces, no lo vivimos. Y la gente sabía lo que era una persona esclava. Lo que era un esclavo. Vendían, compraban esclavos. Era el comercio normal de ese entonces. Hasta siglos después de Jesús. No sé, Estados Unidos lleva poco tiempo de haber abolido la esclavitud. Estados Unidos. Porque no es mucho tampoco. O sea, yo creo que no. Pasará de que 100, ya no los 100 años, 100 y pico años nomás, ¿verdad? Que la esclavitud fue abolida en Estados Unidos. Yo creo que no pasa de dos siglos. De 200 años, yo creo que no pasa. Que la esclavitud fue abolida en Estados Unidos, como era la esclavitud en el contexto en donde se compraban, vendían, era una propiedad, no tenían derecho a nada, ellos solamente tenían derecho a obedecer. Era todo. El esclavo natural no podía opinar,
No podía opinar. Él no podía refutar nada. Si él se quería como revelar, castigo. ¿Sí? Cuando Jesús está diciendo aquí, esclavo, está hablando de una persona que está sometida a una naturaleza así, a una naturaleza hostil, que le ordena, pongan cuidado, bebe, embriágate. Al otro día le dicen, ve, levantaste tu mujer a pata. Pero ese hombre es esclavo del alcohol. Entonces, él tiene sentimiento, dice, ¿por qué yo he vuelto con mi esposa? Pero el amigo le dice, entonces, ¿cómo es para dónde hoy? Se embriaga y vuelve y le pega. Destruye a sus hijos. ¿Sí lo van a entender? En ese entonces habían determinados vicios, de la cual la gente era esclava. O se manifestaba la carne en esa esclavitud. Hoy hay otras formas también, donde usted ve gente que es adicta a la droga, a los alucinógenos, y la persona no puede dejar de hacerlo. Y después de usted llorando, yo sé que esto está mal, en mi casa no me quiere, mi mamá sufre mucho, le hago daño a la sociedad, tengo miedo porque me van a quitar la vida, pero sigue drogando. ¿Qué es eso? Esclavitud. Esclavitud. Es una esclavitud. No puede liberarse. Por eso Jesús le dice a ellos, de cierto os digo, que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo. ¿A quién está diciendo Jesús esto? ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién le dice Jesús esto? Sí, sí. A los discípulos que habían creído en él. ¿Dónde está eso, apóstol? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y para comenzar, todo esto se lo dijo a los judíos que habían creído en él, no a los que lo perseguían, no a los enemigos, no, a los judíos que habían creído en él. Le está revelando el problema que tienen. Porque Jesús está enseña que él viene a morir en la cruz para libertar al hombre de esa naturaleza. Los judíos de ese entonces eran esclavos de César. Eran prácticamente, una nación colonizada por los romanos. Jesús está tratando de decirle a ellos en un contexto, diciéndole a ellos, yo he venido a libertarlos a ustedes, pero no vino a libertarlos del poder romano, sino del poder del diablo, a libertarlos de la naturaleza caída. Jesús en ese contexto le dice, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después le dice Jesús, si el Hijo, 36, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes no pueden ser liberados de esa naturaleza. Yo tengo el poder para libertarlos de esa naturaleza, del poder que los cautiva, de la naturaleza caída. Y el 44 dice, hablando él con los judíos que habían creído en él, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No los está ofendiendo, le está revelando el problema que tenían en su cuerpo. O sea, ustedes tienen un deseo, ustedes son esclavos del pecado, tienen una inclinación al pecado que no pueden dominar. Ustedes, su naturaleza es inclinarse siempre hacia el mal. Es lo mismo que pasó en el Génesis. Y vio Dios que todo designio del corazón del hombre era el continuo hacia el mal. No había forma. Y digo, Dios no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre no me va a escuchar, no me va a atender. Él ahora ha sido esclavo,
ha quedado esclavo de una naturaleza. Solo hasta que venga mi hijo, lo puedo libertar. Jesús aquí está diciendo esta parte. Está diciendo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Le explica, porque los deseos del diablo quieren hacer. Y esto tiene que ver con gobierno. ¿Qué hacía? Oiga bien, la Biblia es escrita desde un punto de vista, gubernamental, pero el gobierno monárquico. ¿Ya? Mayormente, sí, monárquico. O sea, gobierno de reino. No gobierno democrático, ni gobierno, los que vemos hoy en día, no, sino gobierno ¿qué? Monárquico, gobierno de rey. Gobierno de rey. Y en un gobierno, présteme atención, que ya voy a terminar. No tenía esto, pero esta perla se la suelto. En un gobierno de reino, la gente, todo el pueblo, hace los deseos del rey. ¿Qué significa los deseos del rey? Que el rey deseó. ¿Ya? O sea, yo no estoy para hacer mis deseos, sino lo que el rey desea hacer. Todo lo que el rey se le ocurre hacer, se establece como una ley. Y todo el reino pertenece a toda la gente pertenece a ese rey. Y el rey podía, si él iba en el caballo, en la carroza, presten atención, en la carroza iba él, y veía una viña hermosa, con frutos y todo eso, una casa hermosa, y pregunta a él, ¿de quién es esa viña? Es de hermano Ángel, lo llamaron. Dios mío, bendito Señor. Entonces el rey decía, esa viña ahora es mía, porque él la deseaba. Y el dueño de esa viña debía estar complacido con que el rey deseara esa viña. A ver, trabajaría solamente para darle al rey el fruto de esa viña. Él no podía decir ni esto, porque el rey era dueño de todas las tierras, de todo y de la gente. El rey iba así, con la carroza, y una señorita bonita, ¿quién es ella? La hija de fulano, dígale que la quiero para mí. Porque el rey mandaba a uso de las sillas de los otros. Eso es el gobierno de reino. ¿Ya? En España gobierna algo así, pero en España es un gobierno, mezclado con democracia. ¿Sí? Hay reina, pero también hay una parte democrática. Entonces no es tan así como el gobierno de reino del tiempo de Jesús y de David. ¿Ya? Por eso era que decía, vivo para siempre el rey. Todo era el rey. Solo que el rey justo, en amor, ¿qué hacía? Daba tierras a sus súbditos, cobraba solamente un tributo, no abusaba del pueblo. Y el pueblo amaba entrañablemente al rey porque consideraba, el rey me dio tierra. ¿Sabía usted que, aunque nosotros decimos tengo un lote, tengo una casa, eso sigue perteneciendo al gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros le pagamos impuestos al gobierno de nuestra tierra, de nuestra casa. ¿Y qué paga acá tanto? Y si ustedes lo pagan y el día que pronto paguen, se pueden quitar. Porque le pagan eso. ¿Sí me van a entender? Les he hablado todo esto para explicarles aquí, cuando Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y el deseo que el diablo quiere hacer. Satanás gobierna y sus deseos son hechos a través de los seres humanos. Robar, matar, fornicar, mentir. Todo este mal es el deseo del diablo manifestado a través de una naturaleza. ¿Ya?
Para aclararles un poquito eso, véanse la película del peregrino. ¿Cuál escena? Bueno, a ver, está la escena, véanse la más viejita. ¿Recuerdan la más viejita? Que dicen, a ver, muerte, 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 muerte. La paga del pecado es muerte, muerte, muerte. Gracias, la vieta de la noche. A ver si le toca al Señor. Creo que todavía pasa la escena cuando llegan a la ciudad de vanidad. ¿Recuerdan la ciudad de vanidad? En la viejita que llega él con esa vestimenta. ¿Ven que llega con una vestimenta de príncipe? ¿Ya? ¿Y todos qué hacen? Se postran. ¿No han notado esa escena? En la viejita, que llega con una vestimenta de príncipe, y la gente que hace se postra ante él, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Y los deseos de él se hacen en la tierra, a través de los seres humanos. ¿Y dónde está ese deseo? En la carne del hombre. ¿Y en qué se traduce el deseo? Iras, contiendas, disensiones, energía, fornicación. Por eso es que dice, hagan morir todos los terrenales de ustedes. Porque esas obras no son de Dios, sino de la carne y de quién, del diablo. Por eso la insistencia de Pablo al del Espíritu, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, para que peleen contra esa naturaleza. ¿Ah? Es la forma de bloquear el reino de Satanás, el gobierno del diablo, transmitido a través de nosotros o ejecutado a través de nosotros. Pero el cristiano hoy en día está tan fresco, tan relajado, en iras, contiendas, disensiones, enemistades, en pleitos, en celos, que creemos que eso es normal. Y parte de la iglesia se ha dedicado hoy en día a divulgar la caída del otro, a juzgar al otro, a condenar al otro, y le dicen eso que no estamos denunciando el pecado. La Biblia lo que dice es que si algún hermano es cogido es hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No dicen, comiencen a catar a los 7 vientos la falta que cometió. Saquen a la luz el pecado. Díganle, este pecó, este adúltero, este fornicario. No. ¿Qué hay que hacer? Ustedes que son espirituales, restáurenle. Tráigale, dígale, hermana, esta es la falla. Hermano, este es el pecado. Hermano, se hace de esta manera. Uno como hombre de Dios, no tiene por qué ir a contarle a nadie el pecado del otro. Apóstol, pero ¿por qué tal líder había caído y usted no nos contó nada? Yo soy chismoso. ¿Qué cosa del diablo? El diablo, que la palabra diablo, uno de sus significados es chismoso. Y gente que quiere que uno le informe el pecado del otro. Oiga, pero yo no soy el diablo. No. Si el otro pecó, si el otro falló, y él vino a mí, eso queda entre él, yo, Dios. Yo no tengo por qué decir a todos, hermanos, el hermano fulano cayó, está en disciplina, no está. No. Apóstol, ¿por qué no está meditando fulano? ¿Qué quiere saber? Está pasando por un momento difícil. Hasta mintiendo. Lo que quiere es el chisme. Lo que quiere es que uno le diga qué está pasando, qué hizo el otro. Para después decirle a fulano, ¿cómo te parece que el fulano cayó? Oremos por él. Eso no es bíblico. Cuando un hermano está reincidiendo y se ve un sinvergüenza, ¿qué dice la Biblia? Llame a tantas personas. Corríjanle. Repréndanle. No se corrigió. Llame esto. Corríjanle, repréndanle. Está en su degenero. Póngalo ahí, dígale, hermanos,
este hermano no tiene arreglo. Sí, anda en su cosa. ¿Ya? Se le ha hablado, se le ha dicho. Y téngalo como un pecado ofensivo. Ya, eso dice. ¿Ya? Primero llámelo, hable con él y gane a su hermano. Si no cambia, llame a los testigos. Si no cambia, diga a la iglesia, mire, no quiere cambiar. Y si no cambia, entonces, hermanos, no es un impío. Esa es la forma que Pablo dice cómo tratar con gente en la iglesia. Primeramente, ayúdelo, restábrelo, mira si es ayudar. Si no es así, corrígalo, repréndalo delante de los hermanos. Amén. Amén. Pero volviendo acá, en esta parte, Jesús está revelándoles a ellos que para ellos era imposible libertarse de algo que estaba en sus propios cuerpos. Y les dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, mis palabras de ustedes conocerán la verdad los va a hacer libre. ¿Ya? Amén. Y Jesús le dice, si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Yo soy el único que puedo hacer esto. No hay otro más que pueda vencer el diablo, solo yo. Yo he venido para libertarlos a ustedes. No hay otro. Ustedes tienen un problema de naturaleza. Eso habla de la regeneración. Como Cristo viene a morir por nosotros, no solo por perdonar nuestros pecados, porque Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, Él murió para regenerarnos. Amén. Nuestros pecados son perdonados. Pero ¿qué hacemos con la concupiscencia? A ver, nuestros pecados son perdonados. Y al pecador ciertamente hay que llamarlo a que venga a Cristo para ser perdonado. Pero no se le dice que ahora Dios tratará con su concupiscencia. ¿Ve? Pero ¿qué hago con el trago? ¿Qué hago con esto? Digo, aquí es donde pone lo bueno. Ahora Dios te da su espíritu y va a ayudarte a salir de ahí. Hermanos, usted no salió de la droga, así por así, ¿no? No, hermano. O sea, Dios ha trabajado en usted, sigue trabajando en usted hasta el día de hoy. Eso es. Amén. La regeneración, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Amén. Amados, que el Señor nos abra el entendimiento. Yo creo que cuando todo esto comienza a tomar sentido, nosotros diremos, noche con el Espíritu Santo, definitivamente que es un tesoro. No porque solamente Dios sobre noche con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está orando todo el tiempo a nosotros. Hermano, pero ustedes que ese fuego que cae, esas lágrimas que brotan en tantas ocasiones, esas lenguas que se hablan, ese toque de Dios, yo creo que hace parte de la regeneración, la obra del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos aquí fueron libres de demonios en esa noche? ¿Cuántos aquí Dios trató con sus corazones y los libertó de amargura? De tristeza. Pero usted mire, la regeneración. Pero al haber un espacio donde la unción desciende, donde el poder desciende, no fue liberado. ¿Sí? Y hay una palabra que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay dilución. Más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La llenura del Espíritu Santo, ¿para cuándo? Esa palabra llenos está en un presente continuo. O sea, oiga, ser llenos del Espíritu Santo. Esa palabra ser llenos en el griego está en un presente continuo, no en un presente que se logró, no, sino que continuos. Podríamos decir en nuestro español sería sean llenos, sigan siendo llenos, vuelvan a llenar, o prácticamente llénese todos los días. Algo que se llena, o sea, todos los días tienen desgaste, así no sea mucho,
Trabajando. Hay que estar llenándose. Dice que las 5 vírgenes sensatas y insensatas que tomaron aceite en sus lámparas y tomaron ¿qué? ¿Qué tomaron? En sus lámparas y también su vacía, ¿verdad? ¿Por qué? O sea que ellas alumbraban y se iba consumiendo este. ¿Qué hacían con la que tenían la vacía? Y una lámpara, esa lámpara, eso es una enseñanza ahí. Él nos compara a nosotros también a las vírgenes. ¿Cierto? O sea que podríamos suponer ahí que el aceite se consume y que hay que estar echando. Es un combustible. ¿Y que estarle qué? Echando. ¿En qué nivel va su aceite? O ya lo tiene. Porque cuando usted va a notar que no hay aceite, carne. La carne fluye. Cuando la carne comienza a fluir, diga de que esa lámpara está, ¿sí?, seca y comienza la oscuridad a venir. ¿Ya? Oye, comienza ¿qué? Queda oscura, hermano. Queda oscura. Hay mucho que interpretar ahí. O sea que ellas, ¿qué tienen que hacer? Están echando aceite a esa lámpara. Eso quiere decir, y dice que ellas le pidieron, danos de vuestro aceite, el que tenían donde, en la vasija. Y yo, no, para que no nos falte ni a nosotras, ni a ustedes, vaya, cómprenlo. ¿Qué significa? Que el aceite tiene un precio. ¿El aceite tiene qué? Un precio. ¿Y cuál cree que es el precio del aceite? ¿Ah? El sacrificio, la búsqueda, la oración. Y si tenemos noches aquí, usted, mientras ve televisión, le dan aceite. Aquí ha puesto una fábrica, aquí se ha puesto una fábrica de lunes a viernes. Si usted no viene a llenar su lámpara, es porque no está ensuciando su vasija. Amados, es que yo no siento nada. Mire, hermano, esto no se trata de sentir. Usted puede sentir o no, pero el aceite siempre va a bajar. Y aunque usted a veces venga anoche y no sienta nada, pero note la diferencia. Usted se siente más activado y más activada en las cosas espirituales, aunque usted, entre comillas, no ha sentido nada. Usted siente la actividad y el deseo de las cosas de Dios. Aunque usted no haya sentido nada, aparentemente. Que usted ha de venir, también siente el deseo por otra cosa. ¿Sí? Amados, los que se conectaron, que el Padre te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret.